Y compartir pantalla. Y hoy día la clase de áridos, hay muchos tópicos que se vieron ya en ciencias nanomateriales, entonces puede ser solo una clase de árido, ya porque se refuerza con cosas nuevas, pero una parte de lo que vemos hoy día se vio en ciencias nanomateriales. Entonces es un reforzamiento de ese tópico, ya que el foco del curso es el cemento, pues, el hormigón. Entonces, de igual forma hay que visualizar el árido, porque todas las propiedades que va a tener el hormigón finalmente es porque se produce una interacción entre el cemento y sus componentes y los áridos. ¿Ya? Entonces, por eso es que recuerdo un poco el tema de los áridos. Le dije a los profes Juan Vilche y Juan Figueroa, empezaba a nombrarlo como áridos, ¿ya? No piedritas, ¿ya? Ni roquitas, sino que áridos. Y el árido va a ser grava, gravilla, ¿ya? Y se separa por tamaño el árido. Entonces, por ejemplo, en el hormigón se usa bueno, arena, grava, ¿ya? Y cuando es muy pequeño el árido, va a ser gravilla u otro de mucho menor tamaño. Ya lo más pequeño es el limo, que es como el polvillo presente en el árido, ¿ya? Pero como familia de materiales es el árido, ¿ya? Y el árido es el que se lo venden para mezclarlo con el cemento. Ya la empresa se llama una industria de áridos, ¿ya? Donde procesa la arena, es una industria del árido. El área comercial es áridos, no de piedras, sino de áridos. Entonces, el árido como tal es una roca que sufre un proceso de tratamiento industrial. Hay áridos que simplemente pasan por el proceso de extracción y un tamizado, una separación por tamaño y posteriormente una limpieza o un lavado. Pero también hay áridos que vienen de canteras. Entonces hay explosión de rocas, una cantera, una trituración y después viene la etapa de tamizado y selección por tamaño, ¿ya? Pero básicamente es eso, es una roca que pasa por un tratamiento industrial. Y tiene esos dos caminos, estas dos vías. Entonces existen los áridos naturales, que podrían ser los redondeados, que la fuente directa es producto de helechos de ríos, en general empresas areneras. Es una empresa de áridos que no pasan por una cantera, de que rompen la roca. Pero sí hay otras que es, no sé si has visto el árido como con puntitas, que lo usan como para en los estacionamientos, eh, solo como para tapar, tapar hoyos en el terreno, ¿ya? Pero no para mezclarlo con el cemento, ¿ya? Porque lo que ustedes vieron en ciencias materiales, acuérdense que el árido ideal es el árido redondeado. Entonces, ¿qué me tiras? ¿Sí? Entonces pasa por ese proceso, ese tratamiento industrial, esa roca, y se puede separar por distintos tamaños, y de acuerdo al tamaño va a ser el uso que va a tener ese árido. Tiene mucho uso. No solo mezclarlo con el cemento y formar el hormigón, sino que hay áridos que se usan para relleno, para el suelo, para el material complementario del asfalto. Incluso hay áridos que se mezclan con el asfalto, otros para formar las capas de suelos, la pavimentación, otros áridos para, por ejemplo, en las líneas férreas, otros áridos que podrían ser
más que rellenos en algunos sectores, para algunos procesos. Por ejemplo, los filtros naturales. Filtros que se usan en distintos tipos de áreas, distintos tamaños. Filtros para, por ejemplo, para filtrar aguas sucias, aguas servidas, se puede utilizar Arios. Eh, por ejemplo, humedales artificiales utilizan un soporte de distintos tipos de áreas. Aquí en la región del Maule, un árido bien diferente, especial, sería la zeolita. La principal región de aquí en Chile donde se da la zeolita es aquí en la región del Maule, que también se ocupa como una especie de un tipo de árido para las distintas aplicaciones, sobre todo para filtrar o para absorber algún componente. Pero esa es la familia de los arios, ya no es solo las arios que ustedes conocen, como la que están en estacionamiento, las típicas piedritas, no, el ario es un mundo bastante grande, de distintas aplicaciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, está distintos tipos de arios, si se fijan, distinto color, forma, distinta aplicación, distinto tamaño, etcétera. Ya algunos son redondeados, otros son forma triturada, otras formas de polvo prácticamente, pero todos están dentro de la familia de los arios, ¿ya? Que en inglés se llaman si uno lo españoliza, dicen los agregados, porque viene del inglés, de la palabra aggregate, ¿ya? Porque eso es así como hormigones concrete, los textos los textos de ingeniería civil o ingeniería en construcción que estén en inglés, el árido lo van a encontrar con este nombre, aggregate, y el hormigón con concrete, ¿ya? Y de repente se produce esa traducción directa, el agregado y al concreto, al hormigón le llaman concreto, que es como la traducción literal del inglés. Pero en el lenguaje común aquí en Chile se conoce como hormigón. Quizá en otros países latinos le llaman concreto. En España, por ejemplo, se pueden llamar concreto. Pero aquí en Chile se conoce como hormigón. Eh, este árido tiene ciertas características, que puede tener una cierta porosidad, que no se vea a simple vista esa porosidad, no quiere decir que no tenga. ¿Ya? Porosidad se refiere a los tamaños de poros, a pequeñas cavidades que están en ese material. Un material bien poroso que a simple vista se ven los poros, por ejemplo, un soufflé o una esponja. A simple vista uno ve los poros de ese material, ¿ya? Pero el árido igual tiene poros, pero no se ven a simple vista. Son obviamente de menor tamaño, pero tienen una porosidad. Distribución de tamaños, en todo rango de tamaño, desde unos pocos milímetros a un par de centímetros. Absorción de humedad también es diferente, depende del tipo de árido y la composición que tenga este árido. Y es clave esta absorción de humedad, porque después cuando vean con Juan Figueroa y Juan Vilche los diseños de pasta de hormigón, tienen que tener en cuenta la capacidad de absorción de humedad del área, ¿ya? Porque, y ahí fijarse bien en el modelo que utilicen. Hay modelos que consideran esa absorción, otras no, pero aplican un factor de corrección, es un valor bastante crítico, porque las propiedades que después vamos a ver, esas propiedades del hormigón, dependen mucho de la proporción agua-cemento. ¿Ya? Esa razón agua-cemento, que es la que van a diseñar después con los profesores, bastante importante y le da todas las propiedades al hormigón. Define la resistencia que va a tener, la ductilidad, la trabajabilidad que pueda tener esa pasta, el tiempo de secado, de fraguado. En realidad, prácticamente todas las propiedades del hormigón dependen del agua o de la humedad, ¿ya? Entonces también es importante saber la humedad que puede ser absorbida por el árido. Porque ustedes podrían diseñar una pasta de hormigón imaginándose que el árido no va a absorber agua. ¿Y qué pasa si ese árido absorbe mucha agua? O sea, más de la que eh, soporta la tolerancia del modelo que van a utilizar.
Quizá el modelo soporta una absorción de, no sé, del 3% y se acepta esa tolerancia de error. Pero cada vez que el árido que utilicen absorba el 10%. Y ahí le afecta mucho el diseño y las propiedades finales que pueda tener ese hormigón. La forma del árido también es importante. Lo que vimos en ciencia de los materiales, la forma ideal es la forma redondeada, debido a que se produce la adherencia perfecta entre la pasta y el árido. Mientras que si tiene desviaciones o cavidades, se pueden producir espacios. Y en esos espacios va a haber aire. Y si hay aire, hay oxígeno. Y si hay oxígeno, ese oxígeno puede reaccionar con lo que está, de lo que está formado el cemento. Puede oxidar algún elemento. Y ya si lo oxida, empiezan a cambiar las propiedades del hormigón. ¿Ya? Entonces, es bien importante también la forma que pueda tener este hormigón. O sea, el día de mañana, si tienen que diseñar una mezcla de hormigón, están ustedes encargados de decidir qué tipo de área hay que comprar. Básico tiene que ser algo lo más redondeado posible. ¿Ya? Y por eso es que las obras de gran envergadura, como edificios, construcciones de hospitales, edificios gubernamentales, tienen que tener todos los materiales certificados. Y obviamente un área certificado es el que tiene una granulometría acorde a la normativa y también una forma que esté también dentro de los rangos de la normativa. ¿Ya? Un cierto alfa que vimos la clase pasada y de ahí lo vamos a recordar nuevamente. El alfa que indica la forma o el grado de redondez, entre comillas, del área. ¿Ya? Lo otro es la textura de la superficie, bueno, que está ligado a lo anterior, a la forma, que se refiere a que no tenga irregularidades en la superficie. Porque imagínense, aquí lo mejor es imaginarse los casos extremos. ¿Cómo sería un árido muy rugoso? Sería como una especie de, como si tuviera una superficie como el borde de un serrucho. Eso sería como algo muy exagerado, eso sería una textura pésima. ¿Ya? Y alguna textura ideal sería lo más liso posible, ya que que simplemente no se observan esa irregularidad. Resistencia a la ruptura, bueno, los áridos tienen una buena resistencia mecánica. O sea, buena me refiero a que comparado con otros materiales como los polímeros o madera, tiene una resistencia a ruptura. Quizá a la par con la resistencia que pueda tener un metal, que tiene buena resistencia a la ruptura. Y eso está ligado al módulo de elasticidad, que es el módulo de Young, que está relacionado con la resistencia que puede tener ese árido. Y también una característica bastante importante es que tenga tipo de sustancias nocivas presentes. ¿Ya? Lo ideal es que las sustancias que tenga presente el árido no interfieran en las propiedades del hormigón. Bueno, y más adelante vamos a ver que la normativa incluso restringe el contenido de ciertos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, cloro, grafito, sulfatos. Y hay ensayos que exige la normativa chilena sobre la composición del árido. O sea, el árido tiene que tener un cierto valor de cloruro, por ejemplo, o un cierto valor de contenido de grafito. ¿Ya? Si pasa ese rango, no está cumpliendo la normativa y no se puede usar ese árido para la obra. ¿Ya? Y ahí está, de nuevo, aparece la certificación de ese árido. La certificación del árido debería, en el documento que se entrega, indicar todos esos ensayos y indicar claramente que cumple con todos los requisitos de la normativa. Entonces, estas características del árido derivan de la composición mineralógica de la roca original. Y ahí depende, obviamente, del origen de esa roca, de dónde se extrajo. Si es desde una cantera, desde la vía de un río, ¿ya? Depende del origen. Y el tipo,
contenido mineralógico de esa roca, ¿ya? Entonces, obviamente ya está establecido cuál es la mejor roca o árido para tal obra, para mezclarlo con hormigón, ¿ya? Pero eso no quita que tengo que saber más o menos los tipos de árido que existen y cuál se puede usar, cuál no se puede usar, ¿ya? Debido, y por qué no se puede usar. Y es básicamente el por qué no se puede usar, es por la composición que pueda tener y que pueda afectar las características del hormigón final. ¿Y por qué digo que puede afectar? Es porque el contenido mineralógico puede ser que esa molécula que existe ahí reaccione con elementos que están presentes en el hormigón. Y se forma otra molécula y ya empieza a perder las propiedades deseadas del hormigón. Valores típicos de densidad de los áridos es un rango, más o menos. Están en este rango entre 1520 y 1680 kilogramos por metro cúbico. Por tener una relación con algo, el agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces esto es 1520, 1180. Que es típico de los sólidos comunes, o sea, como del carbonato de calcio, también tiene una densidad muy parecida, 1000 y tanto, 1800. Los áridos tienen por ahí el rango de densidad, ¿ya? Y la densidad del hormigón aumenta a 2400 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué hace que aumente esta densidad? Pues la densidad es baja, es porque la densidad del cemento es también alta. Porque si uno podría pensar, pero si la promediamos ahí con la densidad del agua, no debería ser. Pero la densidad del cemento es más alta. Y eso hace que al final la densidad del hormigón ya endurecido, sea cerca de 1%. O sea, hay un rango también. Un rango, pero el típico es cerca de los 2000 y tanto, 2400. Para la densidad del hormigón. Porque después quizás con Juan Viche van a ver, él les va a decir que existen hormigones de, no sé, una densidad de 1800, 1900, o bueno, bajo los 2000, pero ya ese hormigón pasa a denominarse hormigón liviano. Y eso ocurre ya cuando el árido típico, el árido roca, lo cambian por otro tipo de árido. Podría ser que lo cambian por algún subproducto que sea desecho, por ejemplo, por plástico, que son esos típicos hormigones livianos, que no sé, existen, que cambian el árido por, no sé, colillas de cigarro, lo cambian por madera, restos de madera, y van ahí probando distintos hormigones livianos, ¿ya? La idea es como cambiar el árido y tratar de reutilizar algo que se bota, desecha, y se utiliza como un árido, y se mezcla con lo mismo. Eso lo ve, Juan no lo va a ver como un tema con ustedes, pero él ha investigado en el hormigón liviano, Juan Beach, entonces maneja bastante. La densidad de árido ligero, un árido más livianito, debería ser menor a 1120. Y un árido ya pesado sería sobre los 2080 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Son valores típicos, así cercano a eso, ya para tener una idea de cuál es la separación de acuerdo a densidad. Y extraje las principales normativas ligadas a los áridos en Chile. La primera es como la típica, las primeras, la 163, la 164, la 165, bueno, la 166, son referentes a áridos, ¿ya? Hay otras que están ligadas más al hormigón, otras árido y hormigón, ¿ya? Pero, por ejemplo, los requisitos generales sería la normativa 163, norma chilena. Y ahí, de acuerdo a la normativa, por ejemplo, aquí hay una normativa que es para la extracción y preparación de las muestras, para testear los áridos. La 165, que la granulometría, explica cómo se debería hacer el tamizado y cómo se debería determinar la granulometría.
¿ya? Y la 166, esas impurezas que yo le mencionaba, que son críticas si están presentes en el área. ¿Sí? Hay rangos que se deben respetar de acuerdo a la normativa. Aquí hay más normas. En la normativa, ahí les dejo en la lista. Eh, eh, algunas están aquí en la biblioteca. Entonces, si quieren tener su colección de normativas, pueden ahí agarrar esta lista y empezar a buscar acá en la biblioteca. Ya hay mucho acá porque como la carrera de ingeniería en construcción existe hace ya 20 años, eh, hay hartas normativas que se han adquirido y están en biblioteca. Ya, entonces pueden acercarse y pedirlo. Y si no está, los profesores podemos pedir a la biblioteca que la traigan, ¿no? Que la compren. ¿Ya? Si hay alguna normativa que sea importante y que falte. Aquí otra lista más normativas que son anexas a la lista anteriores, que sirve para complementar la normativa existentes. Y acá hay más. ¿Ya? Que básicamente son en las que se basa la normativa chilena. Por ejemplo, la normativa chilena con que tiene otras normativas internacionales referentes. Entonces aquí, por ejemplo, usan normativa española como referente, normativa anglosajona también como referente. La UNE es tipo de normativa española. Y así también normativa internacional para hormigón. Extraje la normativa, o sea, la tecnología típica que está en la normativa chilena. Ya porque quizás les puedo mencionar lo que es el árido, la neutral, pero es importante que ustedes sepan cómo en su área profesional definen el término. ¿Y cómo se sabe eso? Buscando la normativa que esté relacionada a su especialidad. Entonces, la normativa chilena, el árido lo definen como un material pétreo, compuesto de partículas duras, de forma y tamaño estable. Esa es la definición que se entiende en el área de construcción, ingeniería civil, como árido, en su área profesional. Y de ahí ya vienen distintos tipos de árido, otros conceptos, como árido natural, árido tratado. Por ejemplo, el árido natural, el que proviene de yacimientos pétreos, que no ha sido sometido a tratamiento mecanizado. Y el tratado, el que se somete a trituración. ¿Ya? Entonces, el natural, por ejemplo, podría ser el árido de los areneros. Ese sería un árido natural. El tratado, el que viene de canteras. Acá en la región del Maule hay canteras hacia la cordillera, pero hay canteras para caliza. Y la caliza se ocupa como materia prima en el cemento. Bien. Entonces ya hay ese tipo de canteras que alimentan con árido por ejemplo, a la empresa que está en Teno. Entonces, lo mismo que está en Teno. Arena se entiende como un árido fino, y arena va a ser cuando ese árido pase por un tamiz que tenga una abertura de 5 milímetros. Eso quiere decir que el árido tiene que ser menor a 5 milímetros y se considera una arena. ¿Ya? Y que esté sobre 0,08, pues está retenido en el de 0,08. O sea, entre 5 milímetros y 0,08, la normativa chilena lo considera como arena. Y grava es cuando el árido o árido grueso tiene un tamaño superior a 5 milímetros, ya que dice que queda retenido en el tamiz de 5 milímetros. O sea, todo lo que sea más grande de 5 milímetros se considera grava, árido grueso, según la normativa. O el árido total combinado, la mezcla entre la arena y la grava. ¿Ya? Y obviamente en proporciones definidas, de acuerdo a las dosificaciones que se hagan para hacer la mezcla hormigón. Y un árido revuelto es cuando llegan y mezclan arena con grava sin una proporción definida. Llegar y mezclar. Que sería, por ejemplo, cuando se mezcla en una obra a nivel domiciliario. O sea, algo no que esté hecho por una empresa constructora. O sea, un revuelto de llegar y mezclarlo.
sin una proporción. La granulometría de un árido, esta aparece bien especificada en la normativa 165, como aparece acá. Y ahí se especifican los tamaños y los rangos que se deben utilizar para hacer lo mismo. Lo otro, el tamaño absoluto de un árido, que sería la abertura del menor tamiz de las series establecidas en la norma 165, que deja pasar el 100% de la masa del árido. O sea, de acuerdo a la normativa 165, bueno, en la normativa aparecen distintos tamaños de abertura. Entonces se ocupa de distintos tamices y de acuerdo a esos tamices establecidos en normativa, se hace el ensayo. Se agrega el árido, se tamiza y se determina la cantidad de árido en cada tamiz, en cada plato. Entonces, el tamaño máximo absoluto, que sería el de SOA, sería la abertura del menor tamiz que deja pasar 100% del árido. Ese sería su tamaño máximo absoluto. Y el máximo nominal, que sería el tamaño que está inmediatamente menor que el de SOA. Ya entonces cuando por dicho tamiz pase el 90% más de la masa del árido. Cuando pasa menos del 90%, ese tamaño se considera igual al anterior, al tamaño máximo absoluto. ¿Ya? Eso como las principales tecnologías, hay más, pero extraje las más importantes para la clase. Pero les recomiendo que revisen ustedes las normativas, que se vayan allá ambientando con ese tipo de cosas, con la normativa existente, que empiecen a adoptar el lenguaje que se utiliza en la normativa, ¿ya? Para que el día de mañana, cuando hablen entre pares, ustedes hablen con otro ingeniero civil, quizás de otra institución, y hablen el mismo lenguaje. Ya usted nos está hablando de piedrita y él hable de árido, que tenga el mismo lenguaje técnico en común. Que los dos sepan perfectamente que es un árido grueso y que es un árido fino, ya que no sea necesario comenzar a explicar ese tipo de cosas. Ya los áridos se clasifican de acuerdo a la aplicación que puedan tener, al proceso que se le aplica para prepararlo, para limpiarlo, por tipo roca y por tamaño. ¿Ya? Esas son las cuatro principales. Por ejemplo, por aplicaciones hay muchas, como hormigón, como mortero, como bases, capas, colleras, etc. ¿Ya? Y hay distintas industrias, industria de la cerámica, el vidrio, la misma industria del cemento, pero la fabricación del cemento, en tratamiento de aguas, por lo que le mencioné, que se ocupan áreos para filtros, para filtrar, ¿ya? Pero lo principal, que el 70% prácticamente se ocupa en hormigones, mortero y prefabricados. Es el principal uso que tienen los áridos. Y dentro de la industria, la principal industria que ocupa áridos, obviamente la fabricación de cementos, ya que ocupa el 80% de los áridos que se distribuyen en el mundo. Por proceso está el machaqueo y el redondeado, que ya le mencioné con bastante insistencia, donde el coeficiente de forma tiene que ser lo más cercano a 1 posible. Mientras más cercano a 1, indica que tiene una forma más redondeada, el coeficiente de forma. ¿Ya? Esto, el machaqueo, o sea, un árido triturado, tiene un coeficiente, no sé, de 0,3, 0,20. El de acá probablemente tiene 0,70, 0,80. Algo más redondeado. Y la ecuación que se ocupa es teniendo el volumen de cada árido. Obviamente se sacan muestras, no hacer no a sacar el cálculo con mil áridos. No. Se hace un muestreo, entonces, por ejemplo, 10 áridos. Cada árido va a tener su volumen y se divide por cada árido con su ecuación del volumen de una esfera.
¿ya? Y siendo el diámetro, considerado para esa ecuación de la esfera, asimilando una esfera alrededor del área. ¿Ya? Entonces probablemente va a ser con una longitud más larga. O sea, esta probablemente es el diámetro de esa esfera. ¿Ya? Y ahí saca el coeficiente de forma. Y ese volumen, que es complicado, pero por ejemplo, si son 10 años, eh, se puede echar dentro de un recipiente con agua, por ejemplo, echar los 10 al mismo tiempo y ver el volumen, el aumento de volumen. Obviamente y va a tener un delta de error porque, bueno, va a absorber un poco de agua, pero la medida tiene que ser rápida. O sea, la velocidad con que absorba el agua nunca va a ser no va a ser como una esponja. Pero ahí va a haber quizá un delta error. Lo otro es impermeabilizar el área antes de echarlo al ese flaco, pero probablemente es, no va a afectar mucho, ¿no? Ese grado de absorción, pensando en un área, una partícula, ¿no? ¿Ya? No en el total. Entonces, como es la suma de todos los volúmenes, se puede echar todo el área junto en un recipiente con agua y se determina el delta volumen. ¿Ya? Una forma más práctica y rápida de sacar el coeficiente. O puede ser en aceite también, para asegurarse que no absorba el líquido. Por tamaño, que le mencionaba, están las gravas, arenas. Bueno, para la normativa chilena, bajo los 5 milímetros son arenas, pero también puede ser arena gruesa, media y fina. Y dentro de eso está el primer rango, hasta 2 milímetros, sería la arena gruesa, entre 1 y 2, arena media, perdón, y ya bajo 1 milímetro sería arena fina. ¿Ya? Y por otro lado, las gravas, está el garbancillo, la gravilla, gravas como tal y grabón. El grabón sería la roca, o sea, la piedra grande entre de 4 a 8 centímetros. Es un grabón. Y las gravas, como ario típico, entre 2 y 4 centímetros. Gravilla entre 12 y 20 centímetros. ¿Ya? Y los finos va a ser menor a 0,063 milímetros. Y también la zahorra, que sería el árido, como lo llamamos acá la normativa, el árido revuelto. El árido revuelto, que es la mezcla entre eh, arena y grava mezclados sin dosificar. Se me fue el árido total. Ya la mezcla de grava y arena. Y ahí, por ejemplo, distintos tipos de imágenes, distintos tipos de áreos, de acuerdo al tamaño, ¿ya? Para ver más o menos las proporciones. Y aquí, comparado con un lápiz, para ver más o menos las dimensiones de ese área reciclado de hormigón. Hay una clasificación que es la de Atterberg, que ya tiene 110 años, que es donde se clasifican desde arcilla hasta grava gruesa. Una publicación de Atterberg en 1911 y muchas normativas la toman como referencia, ¿ya? Pero también sirve como para guiarse y saber que existe la grava, la gravilla, la garbancillo, arena gruesa, arena fina, lima, arcilla, ¿ya? Y aquí a ver si se puede ver el video de la granulometría. No, si se puede ver. Parece que sí. Voy a agrandar aquí. Método logra determinar la graduación de materiales. Análisis granulométrico en los áridos finos y gruesos para concreto. En este tutorial aprenderemos cómo realizar el método de ensayo correcto para determinar la distribución granulométrica de las partículas. Ya, a ver, un poquito antes. Que justo esa persona tapó ahí. Ahí. Ya, esos son los tamices que se usan acá en el laboratorio.
Aquí Juanito, no sé si lo conocen, pero no sé si han ido antes al Juan Castillo, tiene un estante lleno de estos tamices, distintos tamaños, ya distintos tamaños de aberturas. Obviamente no se ocupan todos, debe tener fácilmente unos 50 tamices, no más, yo creo, unos 100 tamices de tener, distintos tamaños. Eh, y se ocupan, no sé, 6, 7 tamices para hacer el ensayo de granulometría. Aquí esta persona está usando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tamices está usando esta persona. ¿Ya? Y sigamos acá. Es característico, o sea, para identificarlo son como de metal de color amarillento. Correcto para determinar la distribución granulométrica de las partículas de áridos fino y grueso por tamizado según la norma INEN 696. Bueno, esa es la equivalente sería, en nuestro caso sería la norma chilena 165. ¿Ya? Se fijan, ahí he hecho el árido al tamiz. Y aquí cada plato tiene una placa, esta que aparece aquí como de color azul. Y en esa placa aparecen los datos de ese plato. O sea, aparece el tamaño de abertura, el código, que puede estar por código y la abertura puede estar en milímetros o pulgadas. Las fechas, como de elaboración del tamiz, bueno, y obviamente el nombre del fabricante del tamiz. El método logra determinar la graduación Ahí, fijan, hay distintos tamaños de arios que agregaban al plato. de materiales con el propósito de utilizarlos tanto como... Ya, lo ideal previamente, esto está ya un ensayo probablemente bajo normativa, la normativa probablemente exige que esté seco, que tenga una humedad bien baja. Entonces se introduce primero al horno, ya un tiempo establecido, se llega a hay que dejarlo por lo menos sobre los 100 grados, 105. Pero la idea es que evapore el agua. Si lo ponen a 70, el agua no se va a evaporar. O sea, solo va a salir lo que está encimita. Pero a 105 uno se asegura que se evapore el agua. Y el agua se evapora a 100 grados. áridos para concreto como para otros propósitos. Para realizar el ensayo de granulometría es necesario utilizar equipo de protección personal y contar con los siguientes equipos: guantes, respirador, gafas, botas con punta de acero, casco con orejeras, guantes para manipulación de objetos calientes, balanzas para árido fino, legible hasta 0.1 gramos, que tenga una precisión de 0.1 gramos o del 0.1% de la carga de ensayo. Balanza para árido grueso o mezclas de árido fino y grueso, legible, que tenga una precisión de 0.5 gramos o 0.1% de la carga de ensayo. Tamices montados sobre marcos con el fin de evitar pérdidas de material durante el tamizado. Agitador de tamices mecánico. Ese agitador está acá también en la UCM, en el Laboratorio de Materiales. Bueno, no es exactamente el mismo, la misma marca, pero sí hay un tamizador mecánico, ya donde se colocan los platos, se coloca el árido en la parte superior, se tapa, y esto tiene unas correas, donde la idea es fijar la columna de plato, que no se vayan a desencajar. Entonces se coloca esta columna, se asegura y se mueve, no sé, unos 5 minutos, 7 minutos, 5, con 5 minutos está bien, si es para que esto se agite y empiece a caer el árido aquí hasta el plato, que está acá. Entonces las aberturas más grandes se colocan arriba, para que los áridos los más chicos vayan pasando, y ya este último plato es una especie de malla prácticamente. Una malla bien fina donde solo pasa lo que pueda medir menos de 1 milímetro. Y acá un plato que no tiene abertura, solo un receptor de lo que pueda ser más pequeño que 1 milímetro, menos, o menor a 0,5 milímetros. Para crear un movimiento que produzca que las partículas reboten y caigan. Además, Bueno, en el laboratorio lo que hacíamos,
Sí, era que separamos que la mitad de los grupos lo hacían por tamizado mecánico y la otra mitad de los grupos lo hacían por tamizado manual, donde, bueno, en lugar, este movimiento lo hacían a pulso. ¿Y cómo se hacía? Era tomando la misma torre y los alumnos empezaban a hacer una rotación en un eje fijo, ¿no? Empezaban a girar esa columna, para que empezara a caer el área. Otra forma, para no hacerlo todo de una misma columna y correr el riesgo de que se desencaje al hacerlo manual, es hacerlo plato por plato. O sea, se mueve el primer plato, ya, y lo que queda retenido se pesa, listo. Después, lo que pasó se coloca en el segundo plato y así, y se hace de nuevo el tamizado hacia una bandeja, en una bandeja, una fuente. Y así van plato a plato, con el manual. Esos son 10, 20 minutos, mientras que los que lo hacían mecánico eran 5 minutos. Generar otro tipo de movimiento diferente a la orientación del tamizado. Horno, capaz de mantener una temperatura uniforme, grados centígrados, más o menos 5 grados centígrados y del tamaño adecuado. Para realizar el ensayo, el árido fino debe tener mínimo 300 gramos luego de secado. Las muestras de árido grueso deben respetar la siguiente tabla. Por ejemplo, mínimo 1 kilogramo para agregados de tamaño máximo nominal de 9.5 milímetros. Mínimo 2 kilogramos para agregados de tamaño máximo nominal de 12.5 milímetros. Y así sucesivamente, de acuerdo a la tabla. Una tabla similar aparece en la normativa chilena, que ahí la voy a mostrar. Para mezclas de áridos grueso y fino, se debe respetar la tabla de la misma forma. Para el muestreo de material más fino que el tamiz de 75 micras, número 200, consultar el numeral 5.3.7 de la norma IN 696, el cual explica cómo proceder en caso de realizar ensayos con áridos cuyo tamaño sea máximo o superior a 12.5 milímetros. Procedimiento. El ensayo inicia con la cantidad según el tamaño de la muestra que indica la norma, la cual deberá secarse a una temperatura de 110 grados centígrados más o menos 5 grados centígrados hasta obtener una masa constante. Seleccione los tamices adecuados que puedan cubrir los tamaños de las partículas del material a ensayarse y utilice tantos tamices adicionales como sean necesarios para... Bueno, ahí se ve los tamices de distintas aberturas. Fijan ahí, el mallado es diferente. Y ese es bien finito. Y ese es el de la abertura mayor. Para proporcionar información complementaria, como por ejemplo el módulo de finura o cantidad adecuada de material sobre un tamiz. Ordene los tamices en forma ascendente según el tamaño de su abertura, de abajo hacia arriba. Colóquelos en el agitador y deposite la muestra en el tamiz superior. Agite los tamices durante un periodo suficiente, ya sea establecido por el ensayo o controlado por medio de la masa de la muestra de ensayo. Es importante limitar la cantidad de material. Ya fíjense, así van quedando los áridos atrapados en el tamiz, en cada plato. Este es el plato superior. Entonces ese árido que ha atrapado se saca y se masa. Y se ve cuántos kilogramos corresponden a ese árido atrapado. Sobre un determinado tamiz, con el propósito de que todas las partículas tengan oportunidad de llegar a las aberturas del tamiz varias veces durante la operación de tamizado. Para tamices con aberturas más pequeñas que 4.75 milímetros, la cantidad que se retiene sobre cualquier tamiz al finalizar la operación de tamizado no debe exceder los 7 kilogramos por metro cuadrado. Para tamices con aberturas de 4.75 milímetros y más grandes, la cantidad retenida en kilogramos no debe exceder del producto de 2.5 por la abertura del tamiz en milímetros y por el área efectiva de tamizado en metros cuadrados. Utilice esta tabla para comprender de mejor manera cómo realizar este cálculo. Consejos prácticos. Los siguientes métodos ayudarán a evitar la sobrecarga de material sobre un tamiz individual. Insertando un tamiz adicional con un tamaño intermedio de abertura entre el tamiz que puede estar sobrecargado.
dividiendo la muestra en 2 o más porciones, tamizando cada porción individualmente, combinando las masas de las varias porciones retenidas sobre un tamiz específico antes de calcular el porcentaje de la muestra en el tamiz. Cálculo muestra ensayada. El procedimiento de cálculo incluye los porcentajes pasantes, los porcentajes retenidos totales o porcentajes en fracciones de varios tamaños con una aproximación de 0.1% sobre la base de la masa total de la muestra seca inicial. En el caso de este ensayo, el cálculo será como se muestra a continuación. Realice el informe de acuerdo a las especificaciones de uso del material ensayado. El informe deberá indicar fecha de muestreo y ensayo, nombre del laboratorio y del laboratorista que efectuó el ensayo, identificación de la muestra de árido, porcentaje total del material pasante de cada tamiz o porcentaje total del material retenido sobre... Ahí me voy a detener para que vean bien qué es lo que se informa o cuál es el resultado del ensayo. Por ejemplo, acá el tamaño mayor es de 9,5 milímetros, no casi un centímetro. Y aquí dice que pasó todo, pasante acumulado 100%, que no quedó nada, 0 gramos en ese tamiz. Y en el que sigue, 4,75 milímetros, que era la mitad, más o menos, ahí ya quedó un 1%, 4,3 gramos, que equivale al 1%. Después acá 31 gramos, después 46 gramos, 82 gramos, 113, 51. Y ahí está el porcentaje de cada uno y el porcentaje acumulado. ¿Ya? Aquí debe ser 1, se equivocan acá. 1 y acá 11. Aquí retenido acumulado 1. Se equivocaron. 1, 11. Entonces, se fijan, la mayor cantidad de árido estaría, a ver, en esta parte. ¿Ya? Aquí, entre 600 micrómetros y 300 micrómetros. Ahí estaría el gran porcentaje, ¿ya? De la mayor cantidad de masa. Ahí. De cada tamiz o porcentaje del material retenido entre tamices consecutivos. Porcentajes con una aproximación al número entero más próximo, excepto si el porcentaje que pasa el tamiz de 75 micras, número 200, es inferior al 10%, en cuyo caso deberá ser informado con una precisión de 0.1%. El módulo de finura, cuando se lo requiera, con una precisión de 0.01%. Otros detalles necesarios para la completa identificación de la muestra y cualquier desviación de alguno de los enunciados de esta muestra. Precisión y desviación. La estimación de la precisión de este método de ensayo se muestra en la siguiente tabla. Las estimaciones se basan en los resultados del AASHTO, Materials Reference Laboratory Proficiency Sample Program, con ensayos realizados con el método descrito en las normas ASTM C136 y AASHTO, número T27. Es importante leer el enunciado 5.7.1 y 5.7.1.1 de la NTE INEN 696 para más detalles sobre esta tabla. Holcim, confianza que construye. Vamos a activar. Ese es el ensayo de granulometría, donde después la curva que ustedes reportan, o que se reporta, o que ustedes necesitan ver como ingeniero y analizar, es una curva de este estilo, donde está el tamaño de partícula en la abscisa, y en la ordenada está el porcentaje que pasa, el porcentaje que pasa de árido. Aquí le agregaron de forma didáctica la separación de los tamaños, que esto corresponde a grava, esto corresponde a arena, donde está arena gruesa, media y fina, y acá los finos. Se fijan, esto básicamente es un ensayo de arena, que el gran porcentaje está aquí en arena. Tiene poco tamaño grande, o sea, de grava. Puede deducir aquí que esto es un ensayo a la arena, al menos.
En la normativa, para la arena, dice que, nuestra normativa chilena, la 165, que estos son los tamices que deberían utilizar para hacer la granulometría de la arena. Tamices de 10 milímetros, 5 milímetros es el tamaño de abertura. 2,5 milímetros y hasta 0,16 milímetros. Y el acumulado que debería considerarse para que esa arena pueda utilizarse para hacer mezclas de hormigón debería estar en estos rangos. O sea, la arena que se ocupa no debería tener árido de 10 milímetros. Debería recién aparecer áridos bajo los 5 milímetros. Ahí deberían haber un porcentaje entre el 0 y 5% de árido, de los 5 milímetros. Y de ahí para abajo. O sea que el gran porcentaje tolera un 20%, por ejemplo, de 2,5 milímetros. Tolera aquí un rango de 35% de árido de 1,25 milímetros. Entonces el árido tiene que estar en este rango para cumplir con la normativa 165. Si no cumple ese rango, no se puede utilizar y no se puede justificar su uso en obra. ¿Sí? Tiene que estar en este rango. Y a la grava, la normativa existe esto, que es, bueno, son rangos de tamaños, rangos de tamaños de tamices y acá rangos de porcentaje de acumulación. Entonces, por ejemplo, tamices de 80 milímetros, tamices de 63 milímetros, me puede ser que sobre los 5 milímetros se considera como grava según la normativa. Entonces, el porcentaje de arena tiene que ser bastante bajo. Aquí de 0 a 5% entre que sea alrededor de los 5 milímetros de tamaño de área. ¿Bien? Lo que sí, el gran porcentaje debería estar acá, entre como los 50 y, bueno, depende de los 50 y los 20. Ahí está el rango de tamaño de área, de grava. Después, por tipo de roca, ya vimos que se puede clasificar por aplicación, por la forma, por tamaño, y ahora por tipo roca. El tipo roca se refiere a su composición mineralógica, y esa composición depende de su origen. Si es una roca ígnea, si es una roca sedimentaria, si es una roca metamórfica. ¿Ya? Y además, bueno, también existe, aparte de los naturales, que se tiene esa clasificación, están los áreos que pueden ser reciclados, que puede ser ladrillo reciclado u hormigón reciclado, y secundarios, que son áridos que son subproductos de otra empresa que se podrían utilizar como árido. Por ejemplo, el desecho de hornos de fundición. Ya ese desecho, a ver, con material pétreo, pero que no es de roca, pero es el subproducto de una combustión de un horno de fundición, que se forma una especie de rocas o áridos pequeños. Y eso se puede utilizar como árido para mezclarlo. Entonces, ejemplos, hay imágenes de estos tipos de rocas naturales, roca ígnea, que tienen esta apariencia. ¿Han visto este tipo de apariencia? Por ejemplo, la piedra pome, o sea, roca volcánica, ese tipo, tobas, creo que se llaman tobas. Ese tipo de rocas son rocas ígneas. Sedimentarias son con las típicas de canteras, son rocas sedimentarias. Las metamórficas son mármol, cuarzo, ese tipo son rocas metamórficas. Por ejemplo, rocas ígneas, ahí aparece un tipo de cuarzo y sus modificaciones. Está el feldespatos, siempre una palabra, y por ejemplo los silicatos de hierro y magnesio. Están dentro de la familia de las rocas ígneas. ¿Ya? Dentro de esta familia de ígneas se destacan, según la diapositiva, el cuarzo, los feldespatos
y los silicatos. ¿Ya? Bueno, obviamente el cuarzo o el dióxido de silicio lo vieron superficialmente en el curso de material, pero es un mineral bastante estable, resistente, con muchas aplicaciones. Recuerden que el dióxido de silicio en la materia prima, por ejemplo, del vidrio, de toda la industria del vidrio, ocupa sílice, dióxido de silicio. Eh, y lo característico de esto es que una roca, un área bastante estable. ¿Ya? Los feldespatos son silicatos alumínicos y cálcicos. O sea, son mezclas de silicatos, ¿ya? Con aluminio y con calcio. Y los silicatos ferruginosos magnesianos, de ahí se destaca el ortosilicato de magnesio y de hierro. Que, por ejemplo, la silicato de hierro y magnesio, que son tipos de silicato, parte de las rocas ígneas. Imágenes de lo que está escrito acá. El cuarzo, de los feldespatos, los anfibolos y los piroxenos. Las imágenes, sería la estructura interna de estas rocas ígneas. ¿Ya? Las rocas sedimentarias, que mencioné era como típica de cantera, grupo de silicatos, un grupo de carbonatos y algunos grupos de sulfatos. Y aquí se destacan, por ejemplo, rocas silíceas, que son depositadas mecánicamente de forma no consolidada en un estado físicamente consolidado, donde están grava, arena, limo, arcilla, son tipos de rocas silíceas dentro de la roca sedimentaria. El limo, aquí destacan el limo, que es un tamaño bastante pequeño de ario, que son, en este caso son granos y minerales de sílica, ¿ya? Y la arcilla está compuesta principalmente de un grupo de minerales de arcilla, ¿ya? Lo malo que tenga, o sea, si se fijan, son tamaños pequeños. Y una de las recomendaciones es que el árido no tenga ese limo, ese árido muy fino. ¿Por qué? Porque está compuesto de sílica y arcilla. ¿Y qué pasa si ese árido lo mezclan con el cemento? Y después le echan el agua, hacen su pasta de hormigón, pero tiene un alto contenido de arcilla y limo. Lo que va a ocurrir es que la arcilla absorbe mucha agua y va a aumentar el volumen. Entonces, cuando esté cementando eso, probablemente se van a generar fisuras internas por ese aumento de volumen de la arcilla, ¿ya? De la arcilla y la sílica, porque es como esos juguetes que usan los niños cuando lo echan al agua y empiezan a crecer. Bueno, lo mismo ocurre con la arcilla, como que se hincha, se infla con la absorción de agua. Ya, obviamente no está exagerado como ese juguete que estoy dando de ejemplo, pero aumenta su volumen. ¿Por qué ocurre eso? Porque si ustedes, por ejemplo, aprietan lo que es la arcilla, la toman entre sus dedos, la aprietan, se dan cuenta de que la pueden dejar hasta plano. O sea, ¿por qué? Porque es como hueca, tiene espacio en su interior. Entonces esos espacios hacen que entre el agua y se hinchen. Entonces por eso no es recomendable que el árido contenga ese árido muy fino, porque va a estar compuesto de limo y de arcilla, y eso es perjudicial para la mezcla. Eso quería destacar de esta tabla. Los silicatos, está la arcilla, está la caolinita, la morillonita y la equita. Son tipos de arcilla, pero lo principal es lo que les menciono, que lo característico de esto es que es algo perjudicial para la mezcla de hormigón. Hay que evitar siempre la presencia de arcilla o de este polvo fino al hacer la mezcla para la pasta de cemento, ¿ya? Por eso no es recomendable usar una arena sucia, porque esa arena sucia que está expuesta al ambiente está cubierta con polvo, y ese polvo es
eh, son áreos muy finos de limo y de arcilla, y eso perjudica la mezcla. Entonces hay que evitar el uso de esa arena, que de repente está el criterio, sí, llegan y meten la arena a la mezcla, le meten la pala con tierra, con todo. No, pues eso al final, a la larga, va a perjudicar la mezcla, va a bajar la resistencia, ¿ya? Quizá a nivel casero, doméstico, se puede hacer en hora de la casa, pero no para hacer un edificio, una obra importante, como un puente. Y ahí tiene que ser bastante riguroso en esa mezcla, ¿ya? También, entre paréntesis, tener cuidado de que realmente se agregue el cemento con el que se diseñó, ¿ya? Porque como secreto a voces se sabe que algunos maestros se llevan cemento para la casa, pues, y al final le echan menos cemento a la mezcla. ¿Y quién paga las consecuencias ahí? Al final los que estuvieron a cargo, el jefe de terreno, o también el ingeniero que lo diseñó, ¿ya? Porque después ese puente se ceda, y no van a saber por qué. Probablemente van a decir, que la mezcla estuvo mal hecha. Y ya han pasado 10, 20 años, y ¿dónde está el responsable? Carbonatos suelen tener un 56% de cal viva, o sea, óxido de calcio, y 44% de dióxido de carbono, formando el carbonato de calcio, ¿sí? O caliza. Entonces ahí se separan dependiendo si es calcita, si es el grupo de la dolomita o grupo de magnesita, ¿ya? Pero son básicamente carbonatos, ¿ya? De aquí destaca la calcita, que es bastante típico, la caliza. Sulfatos, ese sulfato anhidro, eritina, anhidro. Y el yeso pertenece a los sulfatos, un sulfato hidratado, ¿ya? El árido como tal, quizás eh, no es que usen, por ejemplo, de una cantera usen solo dolomita, sino que esto implica que esa mezcla de áreos que ustedes tienen va a tener una composición variada. Y es tan variada que quizás un árido puede tener un alto contenido de sulfato, que puede ser tipo baritina, y justo al lado haya un árido que tenga un alto contenido de caliza. Es muy variada esa composición. Entonces, por eso es que se hacen los ensayos y la certificación del árido, ¿ya? Para tratar de cuantificar esa composición del árido, que es bastante variada, ¿ya? A pesar de que pueda venir de un mismo sector, tenga un mismo origen, pero eso no implica que todo el árido tenga la misma composición. Ustedes pueden tomar 10 diarios diferentes y es más que seguro que tengan composiciones diferentes, ¿ya? Muy cercanas probablemente, en un cierto rango, pero no va a ser exactamente la misma composición. Es muy variable. Incluso uno lo puede percibir por la coloración. Piedras de distintos colores, unas son más grises, otras son como más brillantes, una más café. Es la distinta composición que puede tener, ¿ya? Y eso es de acuerdo a las sustancias que pueda contener ese árido. Y esas sustancias pueden afectar al futuro hormigón, ¿ya? Y ahí aparece importante lo que decía, la presencia de arcilla, de partículas desmenuzables, lo otro que no aparece acá, pero también pueden haber partículas orgánicas, no sé, por restos de pasto, también perjudica. Carbón y lignito, o grafito, restos de carbón también perjudica, ¿ya? La elaboración de la pasta. Entonces, el área ideal sería lo más limpio posible y una composición definida, o sea, conocida, más que definida, conocida, para saber a qué se atiene con respecto a la composición que pueda tener, ¿ya? Eh, Aquí hay algunos ejemplos también de rocas, de áreos, de acuerdo a su composición mineralógica. En la normativa 163, la normativa chilena, aparece lo que les menciono, los valores límites de
ciertas propiedades, ciertas características que son requeridas. Por ejemplo, aquí definen el material fino, el porcentaje de material fino, las impurezas orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, la grava no debería tener amarillo claro, o sea, no hay datos, amarillo claro para la arena. Y ahí hay un ensayo para verificar la presencia de impurezas orgánicas, ¿ya? Ahí amarillo claro se puede referir a la presencia de amonio, ¿ya? O sea, que esté afectado por ejemplo, por aguas hervidas, ¿ya? Que el agua servida tiene un alto contenido de amonio, de nitrito, nitrato y de fosfato. Y eso se detecta en la impureza orgánica. Y también puede afectar a la pasta de cemento, ¿ya? Lo otro, la granulometría, que son las tablas que les mostré, partículas desmenuzables, que están dentro del árido, que en presencia de agua se desarman, como que se disuelven. Partículas blandas, también un cierto porcentaje de tolerancia, y aquí está el cloruro, que el cloruro tiene también un rango en kilogramos por metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Para hormigón armado, 1,2, hormigón pretensado, 0,25. ¿Se fijan por qué para estos casos? Que estos casos está el hormigón está con la ferradura, que se llama hormigón armado. Está el esqueleto que es de acero. Entonces el cloruro produce la corrosión del acero. Por eso, para el caso de que el hormigón o la pasta de cemento se aplique para hormigón armado o hormigón pretensado, hay un rango de tolerancia de contenido cloruro del árido, ¿ya? Porque ese cloruro que está presente en el árido puede producir la corrosión del acero. Y en los sulfatos y sulfuros también hay un rango de tolerancia. Están los sulfatos solubles en agua, 0,60, y sulfuro oxidable 1,8. Que ahí más adelante vamos a ver por qué esa restricción para los sulfatos y sulfuros en la pasta de cemento, que es lo que produce. El carbón y lignito también está limitado para el hormigón a la vista o para otro tipo de hormigón, también un valor máximo, un 0,5% máximo de presencia en el área. Bueno, resistencia a la desintegración con sulfato de sodio, con sulfato de magnesio, y estos son otros ensayos que se ocupan eso en reactivo. Y resistencia al desgaste, eso ya es más físico. La absorción de agua, la porosidad, 2% para la grava, 3% para la arena. Entonces, por ejemplo, lo que decía al inicio de la clase, esa arena se absorbe el 10% y ya no está cumpliendo la norma. Tiene que absorber como máximo el 3%. Porque de acuerdo a eso es que los modelos o ecuaciones que van a ver con Juan Vinci y Juan Figueroa, modelos de diseño, están bajo esa tolerancia. O sea, asumiendo que la arena no absorbe más del 3%. Y coeficiente volumétrico, ya de acuerdo al tipo del tamaño del hormigón, están esos valores físicos. Bueno, y las notas de la misma tabla, que ahí se las dejo para que vean, que es de acuerdo a lo que aparecía acá. Son numeritos aquí, nota 7, eso están acá. Que lo revisen después. Entonces, para cumplir esta normativa es que se hacen los análisis químicos, mineralógicos, para ver el contenido de cloruro, de sulfato, de carbón, de lignito y el agua. ¿Cuánta agua absorbe? Entonces, en el caso de sulfato, puede estar la presencia de sulfuros de hierro, que puede ser, por ejemplo, marcasita, pirita y pirrotita, que son tipos de sulfuro de hierro. Por ejemplo, la marcasita se encuentra en las rocas sedimentarias, ¿ya? Y se oxida rápidamente para formar el ácido sulfúrico e hidróxido de hierro. Entonces, si por ejemplo usan un árido machacado, donde probablemente va a quedar un espacio entre el árido y el cemento, entonces va a haber oxígeno. Y si el árido es marcasita o tiene presencia de sulfuro de hierro,
¿qué va a ocurrir? Se va a oxidar rápidamente y va a formar hidróxido de hierro. Entonces, y además, como tiene la presencia de sulfuro, va a generar un ácido, y ese ácido va a producir la corrosión del acero del hormigón. Entonces, por eso también es crítica la presencia de sulfato y sulfuro, ¿ya? Y otro caso es que también son responsables del cambio de volumen en el hormigón, ¿ya? Porque se generan nuevas moléculas, y ya nuevas moléculas pueden ser más grandes, y hay un aumento de volumen y genera grietas al interior del hormigón, ¿ya? Entonces, tiene que tener en cuenta también de que no es que el hormigón se solidificó y se acabó, o sea, no murió todo. No, o sea, todas estas reacciones ocurren tanto cuando está cementando, está fraguando, o cuando está ya endurecido, ¿ya? No, sí, incluso estas consecuencias de grietas es porque después siguen ocurriendo estas reacciones químicas debido a la presencia de estos elementos, ¿ya? Y lo facilita, por ejemplo, si el hormigón absorbe humedad ambiental, o una lluvia, por ejemplo. La lluvia mueve, cae y moja todo un pilar de hormigón. Le da el ambiente propicio para que empiecen a ocurrir y acelerar estas reacciones químicas. Porque el agua empieza a actuar eh, como un transportador de estas reacciones químicas, ¿ya? Facilita el desplazamiento de estas moléculas que se junten y forman reacciones químicas. Además, estos sulfuros se oxidan a sulfato en contacto con el aire atmosférico, ¿ya? Entonces ahí quizás visualmente puede ser que se empiece a desgranar o a desmoronar el hormigón. Y en contacto con portlandita, que es un componente del cemento que vamos a ver en las próximas clases, se puede transformar en sulfato cálcico. Entonces, y esos sulfatos reaccionan con aluminato butilcálcico, dando lugar a la formación de tringita expansiva. Y eso quiere decir que esa tringita expansiva se genera una molécula que produce aumento de volumen, y al aumentar el volumen genera tensiones internas, y eso como consecuencia grietas internas. Y a la larga van a ser grietas visibles exteriormente. Entonces por eso es clave la composición del área, que no tenga, por eso se fijan estos límites de sulfuro, sulfato, estos límites que están acá, por algo son, ya para asegurarse de que el hormigón dure más tiempo, o sea, dure lo adecuado, que no en 5 años se estropee toda la mezcla, toda la resistencia. Entonces por eso es clave que se mide el cloruro, sulfato, ¿ya? Porque generan reacciones químicas que afectan las propiedades del hormigón. Por ejemplo, el caso de sulfato, que puede formar sulfato de sodio, potasio, magnesio y calcio. Por ejemplo, lo que mencionaba, puede acelerarse con el transporte del agua, a través del agua, se generan concentraciones relativamente altas, y eso entra en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento. Y esos compuestos hidratados también los vamos a ver en las clases de la pasta de cemento, que se generan compuestos hidratados. Cuando está fraguando esto, el agua también reacciona con los componentes del cemento. Entonces se generan los hidratos de la pasta de cemento. Y estos reaccionan con el sulfato, con los sulfatos. Y hace que se genere una presión interna, ¿ya? Capaz de desintegrar el hormigón, ¿ya? Estas reacciones químicas con esas nuevas moléculas que se forman. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese sulfato puede reaccionar con hidróxido de calcio, que es uno de los que se forma durante la hidratación del cemento, y se puede formar sulfato de calcio, o sea, se forma un yeso, ¿ya? La aparición de un polvillo blanco en el pilar puede ser la presencia de yeso. No de hongos, sino que internamente pueden aparecer puntitos blancos que probablemente esté formando yeso debido a esto.
a que el árido contiene sulfato. Y otro caso es que también los sulfatos pueden generar etingita. ¿Ya? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que aumenta el volumen del suelo. Y eso, como consecuencia, es que se generan expansiones, rupturas, y se ablanda el hormigón. ¿Ya? Aquí hay un ataque por sulfato, lleno de grietas el hormigón. El largo original, que es el largo de esta línea blanca, y la expansión que sufrió ese hormigón producto del ataque por sulfato. Los sulfatos más agresivos son sulfato de amonio, sulfato de calcio, sulfato de sodio, sulfato de magnesio. Pueden ser los más agresivos que pueden afectar al hormigón. ¿Y eso dónde se puede encontrar? En suelos orgánicos. O sea, suelos con turbas, suelos arcillosos, aguas freáticas, que pueden producir sales sulfatadas. Y ahí están presentes sus sulfatos. Y el agua de mar contiene también sulfatos. Junto a otras sales que pueden ser también agresivas con hormigón. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cloruro de magnesio, que tienen efectos similares que los sulfatos. ¿Sí? Y puede ser que provengan de la presencia de microorganismos que estén cercanos a la mezcla de hormigón. ¿Ya? Y sulfato de origen industrial está, por ejemplo, los que vienen de aguas residuales, ya que ahí tienen un alto contenido de sulfatos, de aguas o efluentes de plantas industriales, fábricas fertilizantes. Esas aguas pueden tener un alto contenido de sulfato. Entonces, por ejemplo, un canal que reciba un agua industrial puede, al pasar el tiempo, va a fallar. O sea, porque el sulfato que está presente en esa agua contaminada hace que las paredes de ese canal se expandan, cedan y se produzcan fisuras. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, existe una sal que se llama sal de Cadlot, conocida como el cáncer de cemento, que destruye el hormigón debido a los altos contenidos de sulfato en agua destinada a obras públicas. Entonces, que prevenir ese tipo de cosas, por ejemplo acá. Entonces, en plantas de aguas residuales, cuando está en contacto directo con cemento, probablemente al pasar un par de años vaya perdiendo resistencia mecánica en el hormigón. Después el cloruro, que también es muy importante, y es que produce la corrosión del acero. Una alta presencia de cloruro en el árido puede generar esa corrosión. ¿Ya? Obviamente se facilita con la presencia de oxígeno y humedad en la destrucción de la barra. Pero también la existencia de cloruro libre, Cl-, ¿ya? Si está presente rodeando la cadena, va a acelerar la corrosión. ¿Ya? Por ejemplo, las franjas costeras, la brisa marina, lleva altos contenidos de humedad. Y por lo general lleva cloruro, porque la sal de mar es cloruro de sodio. Entonces, esa brisa marina tiene una alta humedad y también un alto contenido de cloruro. ¿Ya? O sea, por arrastre, por el viento, ya, puede que arrastre un poco de cloruros, ¿ya? Que no es a simple vista, pero sí, si hay un muelle, algo que está en contacto directo con la franja costera, va a estar afectado a esto. ¿Ya? Y es por eso también que no se ocupa arena de mar para hacer mezcla de hormigón, por su composición química, porque probablemente va a tener un alto contenido de cloruro y mucho árido fino. ¿Ya? Ligados, hay ligados y libres, ¿ya? Cloruro ligado y cloruro libre. El libre que genera la corrosión del acero, que sería el Cl-. El ligado sería, por ejemplo, el óxido de cloro, el hipoclorito de cloro, ¿verdad? El hipoclorito de sodio, el que esté unido a otra molécula, ¿ya?
Esos son los cloruros ligados. El libre, el peligroso, el Cl-. Y por eso es que la normativa se cuantifica los Cl-, los cloruros libres, y no los cloruros ligados. ¿Ya? Entonces, como no es posible calcular con precisión eso de ver exactamente los cloruros libres, es que se hace una relación, una proporción con el contenido total de cloruros. Entonces, se asume que el cloruro total es igual a la porción soluble en ácido con los constituyentes del hormigón. Se hace esa proporción. ¿Ya? Porque es difícil medir exactamente los cloruros libres. ¿Sí? Y por último, los efectos del carbón y el lignito, que también puede estar presente en el árido, restos de carbón, restos de lignito. El problema que esté presente en el árido es que reacciona con los álcalis del cemento, con lo que tengan un pH alcalino, es decir, con los hidróxidos, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, esos son álcalis del cemento. Y esos pueden reaccionar con el carbón y lignito. ¿Ya? Y eso provoca que la resistencia al hormigón disminuya, resistencia mecánica. ¿Ya? ¿Dónde se forma este carbón? En ambientes pantanosos, en el suelo, básicamente, en terreno. Ahí hay carbón y lignito. Entonces, la idea sería no solo prevenir de que el árido no tenga carbón y lignito, sino que también el contacto directo del hormigón con un suelo que pueda tener mucho carbón y lignito también va a ser perjudicial. Hay que proteger una plantación de hormigón. Otros componentes pueden ser la presencia de arcillas, que genera también un incremento del volumen del amasado y puede repercutir después en fisuras internas, ¿ya? Y perjudica la unión entre el árido y la pasta, ya que estos se adhieren también al árido y evitan que la pasta se una al árido, ¿ya? La presencia de terrones de arcilla en un árido afecta negativamente a la estabilidad, a la eficacia local de recubrimiento de armadura y también a la durabilidad o al aspecto estético de la superficie del mismo. ¿Ya? También es crítica la presencia de arcilla, polvo, limo, de polvillo en el árido. Y para cerrar, la humedad en áridos. También es crítica la humedad que puede, y la humedad que tenga presente el árido, ¿ya? Porque el árido tiene microcavidades y dentro de esas microcavidades se produce la absorción del agua, ¿ya? Hay 4 estados higrométricos, creo que esto eso lo vimos también en ciencias de materiales, para recordar por la forma. Y es que el área de estado seco, cuando se seca a 110 grados Celsius más 5 grados Celsius, seca en estufa. Cuando está parcialmente seco, es cuando queda con un poco de humedad superficial. Un poquito más abajo de la superficie queda el que está secado al aire. Al tacto está seco. Superficialmente seco es cuando está al tacto está húmedo, o sea, uno y lo ve como un color oscuro, ¿ya? Y el estado húmedo es que es palpable el agua libre, o sea, básicamente está como fría el área, se nota que tiene agua absorbida, o sea, que está saturado con agua. El grado de absorción se mide de acuerdo al ensayo que se hace en el horno. O sea, básicamente se masa el árido inicialmente, ya por ejemplo 120 kilogramos. Después se agrega, se echa el árido al horno, pasa un tiempo, y no sé, puede ser 1 hora, se masa de nuevo y se ve que perdió un poco de masa, que obviamente va a ser la pérdida de agua. Después se coloca de nuevo al horno, uno de nuevo, 2 horas después, de nuevo se masa y va bajando el peso. Y ya cuando ese peso es constante, después de varias, sacar y meter el árido al horno,
y el árido se mantiene constante, va a menos 3 veces seguidas, quiere decir que ya no va a perder más agua. Y esa sería como la humedad total que tenía inicialmente el área. O sea, si al final se llegó hasta partió 120, ya terminó 105 kilogramos. O sea, tenía 15 kilogramos de agua, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se ve de acuerdo al porcentaje. O sea, masa total era 120 kilos, 100%. Para 105, ¿qué porcentaje es con respecto al 100%? ¿Bien? Lo recomendable es menor 5%, y lo que vimos en la normativa chilena, es que tiene que ser menor al 3% en la arena y 2% en la grava. ¿Bien? Ahí está nuevamente lo de la humedad, los tipos de humedad, las proporciones, que inicialmente, antes de mezclarse, ustedes con Juan Vilch y con Figueroa por ejemplo, van a diseñar esto. O sea, van a decir ya un 10% cemento, 24% de ario fino, 47% de ario grueso, 17% de agua. Y 2% debe quedar con un aire atrapado debido a la mezcla. Eso da el 100%. Pero después de eso ocurre toda la cementación, el fraguado, el endurecimiento. Entonces, esos porcentajes van a cambiar. Ya, bueno, los áridos se mantienen, pero el agua ya no es como agua como tal, sino que va a pasar a llamarse agua capilar, agua en poros de gel, productos de hidratación, porque el agua va a reaccionar con algunos elementos del cemento, y el cemento como tal va a bajar al 2%, ¿ya? Porque el otro porcentaje es que reaccionó químicamente con el agua, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta proporción final es que ustedes hacen el diseño. Entonces ahí ven con los profesores, cuando vean los modelos, van a decir, ya, hagamos un hormigón que sea H25, o sea, una resistencia de 25 megapascal. Y para eso se necesitan estas proporciones de agua-cemento. Después otro grupo quizás va a decir, ya, hagamos uno que sea un H20, o sea, 20 megapascal. Para eso son estas proporciones, son tales proporciones, diferentes. ¿Ya? Pero esas proporciones que usted diseña inicialmente se transforman en esto, ¿ya? Esa agua ya no va a ser agua pura como tal, sino que el agua va a quedar atrapada entre medio de los poros de los áridos, va a quedar agua entre medio de los poros de la misma pasta de cemento, y va a haber agua que va a reaccionar y va a hidratar algunos elementos, moléculas del cemento, ¿ya? Eso tiene que tenerlo en cuenta. No queda ahí el agua como tal, ahí como si fuera, o si no hubiera ocurrido ninguna reacción química. Ahora van a tener conocimiento de que están ocurriendo reacciones químicas. Y dice, alguien que no ve estas temáticas, quizás se puede imaginar de que hay una interacción física solamente, pero no, es una interacción física y química que está ocurriendo en la cementación, ¿ya? No es como mezclar agua con jugo, listo, ya se mantiene y no hay ninguna reacción química, sino que es solo coloración. No, sino que hay reacciones químicas de transformación de moléculas, en este caso. Bueno, ¿cómo va a quedar el árido? Bueno, aquí está el árido a la vista y la pasta de cemento alrededor. ¿Ya? Y recuerden, lo ideal es que este árido no sea así tan deforme, tan dispar, sino que sean tamaños similares y lo más redondeado posible. Se fijaron en la normativa, el rango de tamaño eran bastante cercanos entre ellos, son un par de milímetros de diferencia. Entonces lo que se busca en la normativa es que haya un tamaño homogéneo, ¿ya? Que solo sea separación de un par de milímetros, ¿ya? Ese sería el área ideal. ¿Qué se deben asegurar para el hormigón resultante? Con respecto a lo árido, que tenga una buena resistencia mecánica, ya que no sea muy blando, que tenga esa resistencia mecánicamente, porque va a ser responsable del 80% de la resistencia final. Que sea durable,
buena adherencia a la pasta de cemento, facilidad de puesta en obra de hormigón, que no sea necesaria una cantidad excesiva de agua para una adecuada consistencia, es decir, que no absorba mucha agua. Eso está ese límite del 3%, porque si ocupan un árido que absorbe el 10%, quiere decir que necesita más agua para hacer la pasta. ¿Ya? Que no se produzca segregación de la pasta, o sea, que no se separe. ¿Cómo se puede imaginar esto? Como cuando están haciendo una masa de pan o de una masa, cuando le falta agua se nota que como que no pega, como que está segregado. Que no quede así, que no sea culpa del árido que se produzca esa segregación, que permita la adherencia y la unión de todo lo que se está mezclando. Máxima compacidad polarios, o sea, desde toda la gama de tamaños en un rango pequeño, ¿sí? ¿Ya? Porque puede ser un rango pequeño y solo dos tamaños. No, la idea es que en ese rango pequeño de un par de milímetros o centímetros, que esté bien variado la distribución de tamaño. Disminución de retracciones se consigue con el aporte de ario, sobre todo con arena. La retracción es el cambio de volumen de la pasta. Y que sea barato. Eso. Eso con respecto al árido. Y en el taller de la próxima clase, la idea es que apliquemos lo que vimos hoy día en la clase. ¿Ya? Entonces, les voy a plantear una problemática que tienen que resolverlo en grupo. ¿Ya? Y, bueno, obviamente tienen que hacer algunos cálculos, por ejemplo, los cálculos de la granulometría. Eso, por ejemplo, el cálculo de coeficiente forma. Le voy a plantear casos, así como les voy a dar los datos, los mismos datos que podrían haber tenido en el laboratorio. Usted hace los cálculos, ¿ya? Los cálculos de coeficiente forma, los cálculos de la granulometría, que entreguen el gráfico, hacer el gráfico en el Excel, ¿ya? Y eso, la idea va a ir aplicándolo aquí hoy día, junto con la normativa, todo lo que vimos hoy día, o gran parte de lo que vimos hoy día, se debería aplicar en el taller, ¿ya? Y por eso les digo que traten de asistir al taller, porque es un porcentaje de la nota, ¿ya? Y por la regulativa, complejo tomarla así entre medio. Profe, Dígame. que no entendí de que en el taller tenemos que hacer un gráfico de qué dijo. Granulometría, de lo que vimos hoy día. Ah, sí, gracias, profe. ¿Consultas? Profesor, una Sí. consulta. ¿Esta clase, dónde la va a subir? La estoy subiendo al LMS. No sé si has podido descargar ya la clase anterior. Ah,